¿Sabías que un simple centavo de Lincoln puede valer millones de dólares? Sí, así como lo oyes. En este vídeo te revelo cuáles son los centavos más valiosos que aún podrías tener en tu bolsillo. No los gastes sin antes ver esto. Quédate, que empieza ya. ¿Cuántas veces has mirado el puñado de monedas que te dan de cambio en la gasolinera o en el supermercado y has sentido una mezcla de indiferencia y prisa? Lo metes en el bolsillo, en la guantera del coche, o peor aún, en ese frasco de cristal que llevas años llenando sin ninguna esperanza. Ese descuido cotidiano, ese gesto mecánico de no mirar, es exactamente lo que separa a la persona promedio de la élite que vive de hallazgos silenciosos. Porque mientras tú apresuras tu cambio, otros se han jubilado con una sola moneda. Hoy vas a descubrir la historia de un fantasma de cobre, un centavo de 1982 que no debería existir. Una moneda que, si alguna vez cruzó tus manos, pudo haber significado una ganancia de $712.000. $712.000 por un maldito centavo. Detente ahora mismo. Piensa en el último puñado de monedas que rechazaste. Piensa en ese frasco de cambio que tal vez regalaste a tus hijos para sus alcancías. Ese es el sonido de la oportunidad aplastada por el desconocimiento. Hoy vas a aprender a buscar el tesoro más esquivo de la numismática americana. ¿Has escuchado alguna vez la expresión un centavo por tus pensamientos? Pues el gobierno de Estados Unidos acuñó en 1982 algo mucho más valioso que cualquier opinión. Una paradoja de metal que desafía todas las reglas de la casa de la moneda. Pero para entender su rareza, primero debes comprender el caos técnico que fue ese año. 1982 fue un parteaguas. Estados Unidos estaba cambiando la composición del centavo. Hasta ese año, el Lincoln Cent estaba hecho de un 95% de cobre, un metal que se estaba volviendo más caro que el propio valor de la moneda. Así que la Casa de la Moneda decidió cambiar a un núcleo de zinc con un baño delgado de cobre. El problema fue que, en medio de esa transición, las prensas no se detuvieron. Se acuñaron centavos de cobre sólido, centavos de zinc, y en medio de ese caos industrial, nacieron los errores más extraños y valiosos de la historia. Pero ninguno, absolutamente ninguno, se compara con el fantasma que te voy a revelar. El centavo Lincoln de 1982 con marca de CKD, el de Denver, tiene una variante que los catálogos llaman la transición de peso pesado. Y aquí es donde tu mente debe hacer un clic quirúrgico. La mayoría de los centavos de 1982 pesan aproximadamente 2,5 gramos, los de zinc. Pero existe una pequeña cantidad de centavos de Denver que fueron acuñados con los planches de cobre sobrantes, los de la vieja composición, que pesan 3,11 gramos. Un error de logística. Alguien dejó un lote de discos de cobre viejo en la tolva cuando ya se había ordenado usar solo zinc. Eso por sí solo ya sería interesante. Pero lo que convierte a esta moneda en una leyenda es un segundo error simultáneo, la marca de CKD doblada. Lo que los expertos llaman un Repunched Mint Mark, o RPM. En esas pocas monedas, la letra D fue estampada 2 veces en ángulos ligeramente distintos, creando un espectro visual que parece moverse bajo la lupa. 2 errores en una misma moneda. El centavo equivocado en el momento equivocado con el doble golpe equivocado. Pero aquí viene el dato que te hará vaciar tu monedero esta noche. La Casa de la Moneda detectó el fallo al tercer día de producción. Según documentos internos desclasificados, un supervisor en Denver notó que el peso de ciertos lotes no coincidía. Se emitió una orden de destrucción. Se suponía que todos esos centavos de cobre con marca de defectuosa debían fundirse y desaparecer. Sin embargo, una pequeña cantidad, menos de 10.000 monedas, escapó. Algunos trabajadores, quizás por descuido o quizás sabiendo lo que tenían en las manos, las dejaron pasar en bolsas de cambio comunes. Esas monedas salieron de Denver hacia bancos, hacia tiendas, hacia manos que no sabían lo que sostenían. Y desde entonces, son fantasmas. Los coleccionistas profesionales los llaman los espectros de Denver. No hay un registro exacto de cuántas sobreviven. Las estimaciones más optimistas dicen que menos de 500. Las más realistas, menos de 100. Para que te hagas una idea, es más probable encontrar un billete de $100 en la calle que topar con uno de estos centavos en tu cambio. Y ahora, mira la fecha. 1982, hace más de 40 años. Eso significa que esas monedas llevan décadas rodando de mano en mano, siendo ignoradas, gastándose,
perdiéndose en alcancías olvidadas o siendo depositadas en máquinas contadoras que las trituran sin piedad. Cada año que pasa, el número de ejemplares supervivientes se reduce. Cada año, el valor se dispara. Y aquí es donde quiero que hagas una pausa real. ¿Tienes un frasco de monedas en casa? ¿Tienes una caja de zapatos con cambio de los 80 que heredaste de tus padres? ¿Tienes un monedero viejo colgado en el garaje? Porque si alguna vez tuviste un centavo de 1984, 1983 o 1982, y lo viste con indiferencia, es posible que hayas dejado pasar una fortuna. Pero no te castigues todavía. Lo importante es lo que vas a hacer de ahora en adelante. Llegamos al momento de la verdad. ¿Cuánto dinero estamos hablando? En una subasta pública realizada por Heritage Auctions en 2022, un ejemplar certificado de este centavo de 1982 con el error de peso y la marca de CKW alcanzó los $712.000. 712.000. Repite esa cifra en tu mente. Eso es suficiente para comprar una casa en un barrio modesto, para pagar la universidad de 2 hijos, o para invertir y generar ingresos pasivos de por vida. Todo desde un centavo que alguien más consideró basura. La razón de ese precio no es solo la rareza, sino la demanda. En los últimos 3 años, el mercado de errores de acuñación de los 80 se ha calentado como nunca antes. Los grandes inversores están comprando monedas de cobre porque saben que el metal base ya no volverá a acuñarse. Pero además, hay un factor psicológico, la nostalgia. Los adultos de 30 a 65 años hoy crecieron con estos centavos en sus bolsillos. Eso crea una conexión emocional que los coleccionistas jóvenes no tienen. Y donde hay emoción, hay dinero dispuesto a pagar primas ridículas. Imagina que hoy revisas tu cambio y encuentras un centavo de 1982 con la D de Denver. No lo sueltes. Lleva ese centavo a una lupa, mejor aún a una báscula de joyería. Si pesa 3 gramos con 11 centésimas, y si bajo aumento ves que la letra D tiene un fantasma, un doble contorno, estás frente a una pieza que merece ser enviada a certificación profesional como PCGS o NGC. Un centavo sin circular de esta variedad puede superar el $1.000.000 en la subasta equivocada, porque los jeques árabes y los tecnólogos de Singapur han empezado a coleccionar errores americanos como estatus. Pero incluso un ejemplar en circulación, golpeado, sucio, con rayones, ese mismo que encontrarías en un frasco olvidado, vale no menos de $40.000 en el mercado privado. $40.000 por un centavo que probablemente estuvo rodando por el suelo de tu coche durante décadas. La pregunta que debes hacerte ahora no es si tienes la suerte de encontrar uno. La pregunta es, ¿estás dispuesto a convertirte en el tipo de persona que mira cada moneda con ojos de depredador? Porque la fortuna no siempre viene en billetes grandes. La fortuna se disfraza de pequeñez, de error, de desecho. La clase media ve cambio suelto. Los ricos ven oportunidades escondidas en el cobre. Durante los próximos días, quiero que actúes de manera diferente. Cuando te den cambio, revisa cada centavo. Busca específicamente 1982. Busca la de siente el peso entre tus dedos. Si te parece más pesado de lo normal, si tiene esa densidad sólida del cobre contra el zinc ligero, detente. No lo gastes. No lo pierdas. Investiga. Porque en este momento, mientras terminas de escuchar este mensaje, hay al menos 10 de estos centavos fantasma en circulación activa dentro del territorio de Estados Unidos. 10. 10 oportunidades de retirarte con una moneda de un centavo. Y uno de ellos podría estar en la mano de la persona que atendió tu café esta mañana. O en la alcancía de tu hijo. O en el fondo del cajón de los cubiertos. Ahora, antes de que corras a vaciar todos tus frascos, quiero dejarte con una última verdad incómoda. El centavo de 1982 no es el único error millonario que sigue en circulación. Hay otro fantasma, acuñado apenas 4 años después, con un error tan brutal que la Casa de la Moneda intentó comprar todos los ejemplares para ocultarlo. Una moneda que vale hoy más de $1.200.000 y que sigue pasando por manos desprevenidas en gasolineras y supermercados. En mi próximo vídeo, voy a mostrarte exactamente cómo identificar ese otro tesoro, qué fechas buscar y por qué los bancos tienen órdenes internas de retirarlo de circulación sin explicación al público,
No querrás ser la persona que recibe esa moneda de cambio y la vuelve a gastar por ignorancia. Suscríbete, activa la campana, y prepárate para la próxima cacería. Mientras tanto, ve a revisar tu cambio. Ahora mismo. Antes de que alguien más lo haga por ti. No muevas ni un dedo. Antes de que termines de escuchar esta frase, piensa en el último puñado de monedas que recibiste como cambio en la gasolinera, en el supermercado o en la tienda de la esquina. Piensa en ese montón desordenado de cobre y níquel que probablemente dejaste olvidado en el fondo de tu bolsillo, o dentro del cenicero de tu coche. Ahora, quiero que sientas esto en lo más profundo de tu instinto, en cualquier momento. Durante los últimos 37 años, pudiste haber tenido $500,000 en la palma de tu mano. Y sin saberlo, lo gastaste. Lo regalaste. Lo perdiste para siempre. Existe una diferencia abismal entre dos tipos de personas en este país, los gastadores y los coleccionistas. El gastador ve una moneda de 1 centavo y solo ve el costo de la inflación. Un estorbo molesto que ni siquiera compra un chicle. El coleccionista, en cambio, ve un campo minado de oportunidades. El gastador vive en la pobreza del descuido. El coleccionista construye su imperio desde el cambio de su bolsillo. Hoy vamos a hablar de la pieza que separa a los millonarios de los ingenuos. La leyenda. El fantasma de la Casa de la Moneda de Filadelfia. La moneda de 1 centavo Lincoln de 1987 sin marca de ceca. Y déjame ser claro desde ahora, si alguna vez tuviste una entre 1987 y hoy, es posible que hayas cometido el error financiero más costoso de tu vida sin siquiera saberlo. Pero todavía hay esperanza. Porque mientras hablo, hay miles de estas monedas durmiendo en alcancías, frascos de mayonesa o dentro de esas máquinas contadoras del banco que muelen el patrimonio hasta convertirlo en polvo. Quiero que hagas algo ahora mismo. Sin pausar el vídeo. Sin excusas. Mira a tu alrededor. Busca el frasco de las monedas. Ve por él. Si no lo tienes cerca, tatúate esta idea en la memoria. Al terminar este vídeo, vas a registrar cada centavo que tienes en tu casa como si tu jubilación dependiera de ello. Porque, para uno de ustedes, así será. Para entender por qué esta moneda vale más que una casa en Florida, primero tenemos que hablar de fantasmas industriales. En 1987, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos produjo miles de millones de centavos. La gran mayoría salió de las instalaciones de West Point y San Francisco. Pero la ceca más importante, la madre de todas, Filadelfia, tenía un problema silencioso. Verás, las monedas normales tienen una pequeña letra bajo la fecha, una D para Denver, una en S, para San Francisco. Pero las de Filadelfia, bueno, tradicionalmente no llevaban ninguna marca. Eso era su sello. Hasta 1980, Filadelfia comenzó a usar una P en la mayoría de sus monedas, pero con los centavos, la tradición se mantuvo. O al menos, eso creíamos. El error comenzó como un rumor entre los trabajadores de la acuñación. Algunos troqueles, los cilindros de acero que estampan el diseño en cada plancha de cobre, salieron de la línea de producción sin la marca de ceca que debían tener. Pero aquí viene lo diabólico, en 1987, la mayoría de los centavos de Filadelfia sí llevaban una marca de ceca. Por primera vez en décadas, se supone que el centavo de 1987 debía tener una P minúscula justo debajo de la fecha. Sin embargo, un puñado de troqueles, quizás por cansancio humano o por un error en el programa de grabado, se colaron en la producción sin esa letra. Y esos centavos, sin marca de ceca, fueron lanzados a la circulación nacional junto con los normales. Nadie lo notó. ¿Por qué? ¿Quién revisa un centavo de 1987? Este es el punto crítico. Un centavo de 1987 con marca de cecas P vale exactamente un centavo. Uno sin marca, bueno, eso es un error de troquel sin marca o no mint mark. Pero cuidado, no es solo la ausencia de la letra. La rareza extrema radica en 3 características específicas que los subastadores llaman la Trinidad de cobre. Primero, el error de duplicación en la leyenda. Si miras la palabra Liberty bajo un microscopio de 20 aumentos, las letras tienen una ligera sombra hacia la derecha, como si el troquel hubiera temblado una fracción de segundo al estampar. Segundo, el doble labio en el perfil de Lincoln.
El contorno del mentón y el labio inferior tienen un relieve fantasma, un eco metálico que no debería estar allí. Tercero, la grieta de troquel en la columna derecha del memorial de Lincoln. Una línea microscópica, más fina que un cabello humano, que cruza desde la base hasta la mitad del edificio. Estas tres anomalías juntas no son un simple error. Son la firma de un troquel que estaba muriendo. Un troquel que ya había estampado cientos de miles de monedas normales antes de romperse, y que en sus últimos minutos de vida, escupió quizás 2000 ejemplares sin marca de ceca. ¿2000? No, mucho menos. Los expertos de la Professional Coin Grading Service estiman que sobreviven en condiciones de circulación sin daños menos de 200 ejemplares en todo el mundo. Pero espera, que esto se pone todavía más exclusivo. De esos 200, solo un puñado ha sobrevivido en estado MS65 Red, que significa Mint State sin haber tocado la mano humana, con el brillo original de cobre rojo intacto. En los últimos 40 años, solo se han certificado 23 monedas de 1987 sin marca de ceca en grado MS65 o superior. 23. Compáralo con los $1.500 de plata que todos buscan, y te darás cuenta de que esto no es una moneda rara. Esto es un unicornio dentro de una aguja dentro de un pajar del tamaño de Texas. Ahora, quiero que vuelvas a ese frasco de monedas que fuiste a buscar hace unos minutos. ¿Ya lo tienes? Mira las fechas. 1987, mira debajo de la fecha. Si no ves un alpé, el corazón te va a latir más rápido. Pero no te emociones todavía. Porque la paradoja de este error es cruel. Las primeras monedas sin marca que se descubrieron en los años 90 se limpiaron con productos abrasivos. La gente las pulía pensando que brillaban más. Error fatal. Una moneda limpiada pierde el 90% de su valor de subasta. Si alguna vez tuviste una, y la frotaste con bicarbonato, literalmente pulverizaste el equivalente a un boleto de lotería ganador. Llegamos al momento de la verdad. El precio. El número que hace temblar las manos de los coleccionistas en las subastas de Long Beach y Heritage. En 2019, un ejemplar calificado MS64 Red, ni siquiera el más perfecto, se vendió por $87.000. En 2021, otro en MS65 alcanzó los $240.000. Pero la tormenta perfecta ocurrió en enero de 2023, cuando dos coleccionistas asiáticos y un fondo de inversión en numismática de Zurich se enfrentaron por la única pieza conocida en estado MS66 Red. El precio final, después de 27 minutos de pujas frenéticas, fue de $412.000. Sin embargo, el rumor que sacude los pasillos de la American Numismatic Association hoy es que el ejemplar que se creía perdido en la colección del fallecido magnate de Texas, Jack Stanton, acaba de ser autenticado. Una moneda de 1987 sin marca de ceca, con la tríada completa de errores, en un estado MS67 Red, el único conocido. Las pujas privadas ya han superado los $512.000. Y esa cifra, escúchame bien, es anterior a la inflación del mercado actual. ¿Por qué sigue subiendo? Porque el centavo Lincoln está en la cuerda floja. El gobierno de Estados Unidos lleva años intentando eliminar la moneda de un centavo por su costo de producción, que ya supera los 3 centavos por pieza. Cuando eso ocurra, y ocurrirá en esta década, los errores históricos de esta denominación se convertirán en el oro digital del coleccionismo tangible. La fiebre del centavo será como la fiebre del tulipán, pero con una diferencia: los tulipanes se marchitan, el cobre y la historia no. Y aquí viene tu ventana de oportunidad. No te voy a pedir que compres nada. Te voy a pedir que mires. Que prestes atención. Que esta noche, vacíes cada rincón de tu casa. Busca en la caja de herramientas de tu padre, en la alcancía de cerámica que tu abuela te regaló en los 80, en ese cajón de la cocina donde guardas los imanes viejos y las pilas gastadas. Revisa cada centavo de 1987 con la furia de un detective forense. Si encuentras uno sin marca de ceca, no lo limpies. No lo frotes. No lo lleves al banco. Mételo en una bolsa plástica sellada, tócale solo los bordes con guantes de algodón, y busca a un tasador certificado por la PCGS o la NGC. Y si no encuentras nada, no importa. Porque ahora tu cerebro ha sido reprogramado. Ya no eres un gastador.
Eres un coleccionista. El cambio que te dan en la farmacia a partir de hoy no será basura, será evidencia. La próxima vez que veas un centavo brillar en el suelo, no pases de largo. Agáchate. Porque el sueño americano no siempre viene en forma de cheque de nómina. A veces viene en forma de cobre, con la cara de Abraham Lincoln mirándote, esperando durante 37 años que alguien, tú, finalmente decida detenerse a mirar de verdad. Esto es solo el comienzo. Hay una moneda aún más fantasma, más rara, más valiosa que esta. Una que los mismos tasadores llaman el centavo maldito, porque ha arruinado matrimonios y creado millonarios en el mismo día. En mi próximo vídeo, te voy a mostrar cómo identificar la moneda de 1943 con el error de cobre que vale $1.200.000. Pero solo si antes de irte, presionas ese botón de suscribirte. Porque la fortuna favorece a los que están atentos, no a los que tienen suerte. Revisa tus monedas. Siente el peso del cobre. Y recuerda, tu patrimonio está más cerca de lo que crees. Está en tu bolsillo. Solo tienes que aprender a verlo. En 1981, en medio de la inflación y el auge del oro, Estados Unidos acuñaba millones de centavos de Lincoln que nadie miraba dos veces. Pero entre ese mar de cobre sin valor, algo casi fantasma sucedió en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Un puñado de centavos salió de las prensas sin la marca de ceca. Sin la letra que lo identifica. Sin la P. Y hoy, ese pequeño error, ese descuido de menos de 1 milímetro, puede valer hasta $688.000. Sí, leyó bien. Un centavo que usted podría tener en un frasco sobre el refrigerador. La pregunta que debe hacerse ahora es, ¿cuántos de esos centavos ha gastado sin saberlo? Porque mientras usted compraba café, alguien más estaba hojeando su cambio, buscando exactamente lo que usted acaba de ignorar. No es casualidad que los coleccionistas más astutos se hayan vuelto millonarios con monedas que otros llamaron basura. La diferencia no es la suerte. Es la información. Y usted está a punto de recibir la más valiosa de su vida. Antes de continuar, quiero que haga algo. Detenga el vídeo por 5 segundos. Sí, ahora mismo. Vaya a su bolsillo, a su cartera, a ese cajón de la cocina donde tira las monedas. Busque cualquier centavo con fecha anterior a 1985. ¿Lo tiene? Bien. Porque lo que voy a revelarle a continuación podría cambiar para siempre la forma en que mira el cambio que le dan en la gasolinera. No es exageración. Es historia viva. El centavo de Lincoln de 1981 sin marca de ceca es lo que los numismáticos llaman un error de acuñación fantasma. Durante ese año, la Casa de la Moneda de Filadelfia era la única que no usaba marca de ceca en sus centavos, al menos en teoría. Pero la confusión llegó cuando San Francisco, que normalmente estampaba una S en sus monedas, comenzó a producir centavos para circulación general. Por error, varios troqueles sin la S se instalaron en las prensas de San Francisco. Esos centavos, nacidos en California pero sin la marca que los delatara, terminaron mezclados con los de Filadelfia. Nadie lo supo hasta décadas después. La diferencia es invisible a simple vista, pero mortal para el valor. Un centavo de 1981 acuñado en San Francisco con marca San vale unos pocos dólares. El mismo centavo, sin la S, puede cruzar el umbral de los 600.000. ¿Por qué? Porque solo se conocen 2 ejemplares autenticados en condiciones de calidad gemela sin circular. 2. En todo el mundo. Eso hace que esta moneda sea más rara que la mayoría de los dólares de plata del siglo XIX. Más rara que el famoso centavo de cobre de 1943. Una auténtica aguja en un pajar de 37.000 millones de centavos acuñados en 1981. Pero aquí viene lo que realmente duele. La mayoría de estos centavos fueron gastados por personas comunes para comprar pan, revistas o una llamada de teléfono público. Los niños los usaron en máquinas de chicles. Los adolescentes los perdieron entre los asientos de los autos. Y usted, muy probablemente, ha tenido uno en sus manos sin saberlo. Porque el error no es obvio. No es un doble cuño evidente ni una moneda descentrada grotesca. Es una ausencia. Y las ausencias, en el mundo de las monedas, son las más difíciles de detectar.
Por eso los profesionales usan lupas de 20 aumentos y básculas de precisión. Un centavo de 1981 sin marca de ceca pesa exactamente 3,11 gramos. Pero atención, el centavo común de Filadelfia también pesa lo mismo. La única forma de distinguirlos es por el acabado del canto y por el brillo de la acuñación. Los ejemplares de San Francisco sin marca tienen un acabado más satinado, casi aterciopelado, producto de un proceso de Temple diferente. Los de Filadelfia son más rugosos, más industriales. Esa diferencia microscópica es la que separa un centavo de una hamburguesa de un centavo que paga la entrada a la universidad de sus hijos. En 2010, un coleccionista de Ohio encontró uno en un rollo de monedas del banco. Lo había comprado por su valor nominal, un centavo. Lo envió a Professional Coin Grading Service, y el resultado lo dejó sin respiración. MS66 Red, la calificación más alta posible para esa fecha. Los expertos estimaron que solo otro ejemplar idéntico existía en una colección privada en Suiza. Ese centavo se subastó en 2012 por $190.000. En 2021, otro ejemplar en MS65 Red alcanzó $420.000. Y la tendencia no se detiene. El último informe de Heritage Auctions sugiere que un ejemplar perfecto, sin ningún contacto de bolsa, podría superar los $688.000 en una subasta competitiva. ¿Por qué tanto? Porque los grandes coleccionistas de centavos de Lincoln, los llamados centavos completos, están dispuestos a pagar cualquier suma por llenar el hueco de 1981. Es el santo grial de la serie moderna. Y usted puede tenerlo en su bolsillo en este mismo momento. Aquí es donde la psicología entra en juego. La mayoría de la gente ve el cambio como una molestia. Algo que estorba, que pesa, que no vale la pena revisar. Esa es la mentalidad del gastador. El coleccionista, en cambio, ve oportunidades. Sabe que los tesoros más grandes suelen esconderse en los objetos más humildes. Un centavo de 1981 sin marca no grita su valor. Es tímido, discreto, casi feo. Pero para el ojo entrenado, esa moneda grita libertad financiera. No necesita invertir en Bitcoin ni en bienes raíces. Solo necesita mirar antes de gastar. Por eso los numismáticos exitosos no son necesariamente los más ricos, sino los más pacientes. Los que desarrollaron el hábito de revisar cada moneda, cada día, sin excepción. Y ese hábito, señor mío, es el que le estoy regalando hoy. Ahora, un momento de humor para que no se ahogue en la emoción. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto? Que el centavo de 1981 sin marca de ceca es técnicamente un error de la Casa de la Moneda, pero los propios funcionarios del gobierno tardaron 18 años en admitir que existía. Durante casi 2 décadas, los coleccionistas que reportaban haber encontrado uno eran tratados como locos o estafadores. Hasta que en 1999, un investigador independiente demostró, mediante análisis de rayos X, que los centavos sin marca tenían una composición de zinc ligeramente diferente a los de Filadelfia. La Casa de la Moneda tuvo que emitir un comunicado de prensa callado, casi avergonzado, reconociendo el error. Así que no se sienta mal si no puede distinguirlo a simple vista. Ni los expertos de la Casa de la Moneda pudieron hacerlo durante años. La lección aquí es clara. La riqueza no siempre llega con estrépito. A veces llega disfrazada de cobre, oxidada por el tiempo, esperando en el fondo de un frasco de vidrio. Pero para reconocerla, necesita 2 cosas, información y acción. La información ya la tiene. La acción depende de usted. Salga hoy mismo, revise todos los centavos que pueda. No importa si encuentra uno o no. Lo que importa es que empiece a mirar con otros ojos. Porque el próximo centavo que le den en el supermercado podría ser el que cambie su vida. Y si no encuentra el de 1981, no se preocupe. Hay otros errores igual de valiosos esperando ser descubiertos. Como el centavo de 1969 con doble cuño en la fecha, o el de 1972 con la leyenda desplazada. Pero eso es tema para otro vídeo. Antes de despedirme, quiero dejarlo con una imagen. Imagine que encuentra ese centavo. Lo lleva a certificar. La subasta se cierra en $688.000. Usted deposita el cheque, paga sus deudas,
Compra ese auto que siempre quiso o simplemente duerme tranquilo por primera vez en años. Todo porque un día decidió no gastar una moneda sin antes mirarla. Ese poder está en sus manos ahora mismo. No lo desperdicie. Revise sus monedas, revise los frascos de sus padres, revise hasta las alcancías olvidadas. Y cuando termine, si este vídeo le abrió los ojos, suscríbase. Porque en la próxima entrega voy a revelarle el secreto más oscuro del centavo de 1944. Una moneda que ni siquiera debería existir y que puede valer aún más que esta. No se lo pierda. Hasta entonces, coleccionista. Y que la suerte esté siempre de su lado.